Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Milton. Bien, Natalie Becerra, consultora política, está con nosotros, son las 8:43. Hola Nati, gracias por acompañarnos, buen día. Ya estamos en el post-elecciones, creo que lo mejor de todo del domingo fue que hubo paz, tranquilidad, que los resultados fueron claros, no hubo reclamos, siempre habrá cuestionamientos a la organización del proceso, sobre todo la explicación que el país merece del CNE sobre lo que ocurrió con el voto en el exterior, pero luego no pasó lo mismo, el mismo relajo del 2021, la primera vuelta. Pero ¿te sorprendió el resultado al final? Hola Milton, hola Vero, gracias por la invitación, siempre es un gusto verles, saludo a toda su audiencia. A ver, mira, hay una frase que dice un colega argentino, Fernando Dopazo, que me gusta muchísimo, que es: en la política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Y es así, esto fue lo que ocurrió. La verdad es que, mira, hay un gran mal que afectó mucho esta campaña y fueron las encuestas, ¿no? Que se filtran para modificar y cambiar opinión pública. Las verdaderas encuestas, la verdadera data con la que se toma decisiones dentro de los cuartos de guerra de las campañas no se filtra, nunca. Eso no pasa. Sorprendidos quienes creyeron en esa información que rodaba por todas partes, fake o lo que sea. Y la sorpresa sí, o sea, a ver, nosotros sí teníamos una medida de cómo estaba ascendiendo Noboa desde... Además, lo de Noboa no pasa solamente por un tema del debate, porque yo veo un análisis muy simplista en Noboa le ayudó al debate y no pasa por ahí. Esto es multicausal. Lo que pasa con Noboa pasa por que iniciemos, Milton Ibero, porque entramos a una elección muy particular, ¿no? Muerte cruzada, con un desánimo ya, un rompimiento de la ciudadanía con la política, tanto por la elección pasada, que acabamos de pasar en febrero, una elección de alcaldías y prefecturas, eso ya causó un desgaste. Y después muerte cruzada, este rompimiento entre la asamblea y el ejecutivo, esta gran pelea política, que yo siempre digo que los políticos se suben en sus líos de alta política que no son los líos ciudadanos y que terminan minando a la ciudadanía. Entramos a esta elección con altos niveles de inseguridad. Entonces, eso cambia completamente la dinámica de la campaña frente a la 2021. Y después tienes hechos que marcan hitos en esta campaña. Por ejemplo, el asesinato de Agustín Intriago. Eso marcó definitivamente un antes y un después, y con eso fue el repunte de Topic, porque él quien llevaba esta bandera de la seguridad, Ajá. logró capitalizar ahí adeptos y votantes. Gente También que con el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero yo te estoy yendo en orden cronológico para que se entienda un poco más. Viene el asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio, y la gente ahí se queda un poco de para dónde agarramos, y comienza nuevamente a tomar fuerza el discurso de Topic, ¿no es cierto? Sin embargo, hubo sí afectados con el tema, te quiero decir, la candidatura correísta bajó con el tema de Fernando Villavicencio muchísimo, y ese voto, que si bien no acababa de decidirse por Topic, por quién me voy, no quiero por ellos, pero no me acabo de decidir por quién. ¿Cuántos días después fue de la muerte de Fernando el debate? ¿3, 4 días? Claro. Y penosamente Construye no tuvo nadie, no tuvo representación en el debate, no se permitió ni a su vicepresidenta ni a su reemplazo, porque aún no estaba aceptada la candidatura de Zurita, participar en el debate. Entonces te encuentras con un formato además muy particular en el que ni los mismos candidatos entendían bien de lo que se trataba, con un Noboa bastante más fresco, con propuesta, que no fue a confrontar y que además previamente no había sido atacado, porque como nadie lo veía venir, nadie hizo una campaña en contra de Noboa. O sea, pasó bajo el radar todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y eso Entonces, es bueno? sí, mira, es que este comportamiento ya lo vimos en las seccionales de 2019, y lo vimos en las 2021. ¿Cómo llega Herbas? Porque nadie lo veía venir. Con sus campañas de TikTok, llega el debate, Herbas y Frey le brillan, pero nadie les había golpeado. Y ahí comienzan a subir con fuerza. ¿Qué pasó en Cuenca 2019? Pedro Palacios, ahí estaba en cambio Marcelo Cabrera, Jefferson Pérez, y teníamos a Paul Carrasco en una pelea de políticos. Viene Pedro Palacios por un ladito con sus canciones cantando, aplaudiendo, una estrategia digital muy buena, y se les mete por el costado.
pasó en Quito también. Entonces, ¿a quién me dice? ¿Fue una sorpresa? No fue una sorpresa, esto venimos viendo desde el 2019 cómo se está manejando y qué es lo que la ciudadanía está pidiendo de la política y de las campañas políticas. Pero cuando yo he preguntado en estas últimas horas a muchos analistas, consultores, etcétera, ¿qué pasó con Otto Sonnenholzer, por ejemplo? Es que Otto fue muy plano, fue muy tibio, no quería confrontar, y mi primera reacción es, y Noboa tampoco. Fue igual. ¿Y por qué Noboa sube los puntos que baja Otto supuestamente? Sí, y eso sí es verdad. Cuando ves la transferencia de votos de Otto a Noboa es paf, o sea, la transferencia es completa. Ni uno más ni uno menos, es completamente la transferencia. ¿Cuál fue la diferencia? Que no, a Otto sí lo atacaron y en Otto sí posicionaron que era el vicepresidente. El nivel de conocimiento, a ver, además de ahí me olvidé un factor súper Tenía importante. más negativas que Noboa. Sí, sí, completamente. Fíjate que llegamos al debate con un nivel de indecisión altísima, con la ciudadanía conflictuada, con problemas, y un nivel de conocimiento de los candidatos bajísimo, bajísimo. Ese es el tema, porque cuando los consultores dicen, aquí más importante que la intención del voto es el nivel de conocimiento. No. Otto era el más conocido. Y ahí yo con quien te diga eso, completamente diciendo con ese tema, lo importante es el nivel de rechazo y aceptación. Tuyas. Son mis amigos, los respeto, pero no comparto ese criterio. Mira, es mejor ser desconocido, porque así puedes posicionar una carga negativa posicionada, a tener un 80% de conocimiento, pero de ese 80% el 70% te tiene carga negativa. Ahí lo importante es medir eso, cuál es el nivel de aceptación del candidato más que el nivel de conocimiento, porque yo prefiero 1000 veces trabajar con un candidato desconocido al que le puedo trabajar la imagen y cómo lo quiero posicionar en la campaña, a con uno muy conocido y con un nivel tan bajo. Daniel Noboa. Daniel Noboa, el hombre que no le encuentras todavía el rabo de paja, el que no le puedes acusar de mayores cosas. Y claro, ahí sí ves la diferencia con Otto. ¿No? Otto era fácil de atacar, era tenía muy vulnerable. Muchos flancos vulnerables Otto, y te digo, esa es la cuestión, que si bien Otto creo que hizo una campaña bastante decente, vamos a decir la verdad, el post de elección ha sido bastante decente. Ayer vi a Topic subiendo su plan de seguridad, compartiéndolo con todo el mundo, o sea, cosas a las que ya no estábamos acostumbrados aquí. Carlos Vera, muy bien. Sí, un poco creo que lo que pasó el sábado en la noche con ese fuera de sí que tuvo Topic para responderle a Correa, que parece que lanzó la caña de pescar y picó el anzuelo. Topic creo que le perjudicó mucho también. Sí, y te digo, realmente hay un factor que nos olvidamos de Noboa y es el post-debate. El post-debate de Noboa fue súper interesante. Se movieron en digital de una forma súper interesante. Además que no te olvides que él sí hizo territorio, que es algo que yo siempre digo en las campañas. Dicen, no, es que ahora todo es digital. No, todo es digital. Él hizo un muy buen territorio. Hace tiempo venía trabajando con las brigadas médicas, su mamá y su esposa. Sí. Entonces, te digo, es multicausal. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Si desde el 2019 estamos viendo el mismo comportamiento en el electorado ecuatoriano. Herbas. 2021, Herbas, fue el Noboa de esa elección, fue Herbas, ¿no? Y ahora vemos que se desdibujó completamente. ¿Por qué? Porque Herbas no supo capitalizar lo que logró en esa elección. ¿Cuál era su mayor atributo? Ser el no político, ¿no? Y fue apenas acabó la elección, se puso a hacer el acuerdo, se afilió a un partido político, se metió en los líos con el presidente tal, y perdió todo absolutamente, y hoy le vimos bailando TikTok y quedando en penúltimo lugar. 8:51, estamos conversando con Natalie Becerra, consultora política, sobre el post de elecciones. Hablando de, bueno, de lo de Noboa, mencionaba Natalie que nadie lo vio venir y por eso quizás nadie lo atacó y él siguió su camino y bueno, fue ascendiendo, pero también qué tanto de peso podía tener, por ejemplo, lo que presentaba en su imagen, lo que mostraba, por ejemplo, su esposa, que es una conocida influencer que también, imagino, tiene su alto número de seguidores, eso también puede haber pesado. Sí, claro que sí. Mira, el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, me parece que se llama, hizo una campaña muy similar a la de Noboa. Su esposa era una influencer fitness, guapísima, y él le usó a ella durante la campaña para ganar seguidores y tal, porque ella era una imagen fresca, fuera de la política, que sin embargo tenía seguidores y tal. Entonces yo vi muchas similitudes a la que justamente ayer hablaba con un colega mexicano, le digo, se me hizo muy similar el manejo digital de Noboa al de Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, joven, que llegó a romper completamente el panorama en Nuevo León. Entonces vi muchas similitudes y realmente creo que la figura de Lavinia, me parece que se llama la esposa de Daniel Noboa, sirvió muchísimo para alivianar el peso de la política. Álvaro Noboa, vengo de fuera, de lo fresco, además que seamos honestos. Hay que reconocer que el efecto halo hace lo suyo, ¿no? ¿El efecto? Halo.
¿Qué es eso? Cuando te ves bien, la gente te Ah, pone atributos que a lo mejor ni los tienes, yo pero por pensé que el halo de halo. no, es del efecto este que te causa una buena presencia, la gente automáticamente te comienza a poner atributos que a lo mejor ni los puedes tener o no los puedes Pero tener. es la esposa o es la Anabela, mamá, son las dos, las dos, las porque dos. increíble cómo él siempre estuvo con las dos. Sí. Mira, Anabela sí nunca ha sido una mujer que ha sido rechazada Nunca. por nadie. O sea, en las campañas de Álvaro, ella siempre fue el lado bueno, ¿no? En las campañas de Álvaro. Porque además de una persona que tiene facilidad de palabra, nuevamente, efecto halo, Ujú. es además de una persona que siempre ha estado en causas de ayuda social y tal. Entonces, en este caso, ella nuevamente vuelve a campaña a ayudar a su hijo porque ella siempre ha tenido una imagen limpia. Anabela nadie le ha golpeado. Entonces, ella va y hace su trabajo, el que sabe hacer, porque no te olvides cuál es el papel de Anabel en esta campaña. Las brigadas de médicas por todo el país y en cada fotografía era Anabela y Lavinia al lado de él. Son dos mujeres Y el que no fuertes aparecía apoyando era a Álvaro. Álvaro. Y empieza a aparecer al Al final. final. Si yo no me equivoco, después del debate. Sí. Empieza a crecer un poco la presencia de su padre y el aflojamiento de Daniel Noboa, que ya se puso terno de baño, que ya empezó a hacer chistes en el TikTok, etcétera. También, o sea, ¿fue pensado? ¿O fueron trabajando y respondiendo a las circunstancias? Mira, yo te voy a ser muy honesta y te hablo desde mi visión, ¿no? Yo vi una campaña pre-debate y post-debate y además te digo, yo creo que todo lo que ellos movieron en la última semana no fue planificado de esa manera. Ellos tuvieron que moverse al ritmo de lo que pasó en el debate. ¿Por qué? Porque tuvimos el hecho, mira, la opinión pública se mueve con los acontecimientos y ustedes más que nadie como periodistas lo saben. La muerte de Fernando Villavicencio marcó un antes y un después en esta campaña, definitivamente. Y todos los equipos de comunicación, de políticos y estrategas tuvieron que ajustar las tuercas post magnicidio. Y en el equipo de Daniel, definitivamente el post-debate, o sea, el debate marcó un antes y un después. Tuviste una campaña completamente diferente antes y después del debate, completamente distinta. Entonces, seguramente fue muy pensado, muy analizado y con métricas que tomaron la decisión de involucrar a Álvaro Noboa en esa campaña. Hay un elemento, Natalie, que también no has pasado desapercibido en estos análisis y es el chaleco antibalas que muestra Daniel Noboa y que se mostró en el debate y que eso también ya dio un mensaje por sí mismo. Sí, y mira que también le jugó un poco en contra el día de la elección, ¿no? Cuando él salió con el chaleco y la esposa caminando al lado sin nada. chaleco, entonces vi un meme buenísimo que decía cuando quiere ser presidente y viudo al mismo tiempo, porque claro, ella iba caminando al lado sin nada, entonces ahí dio un mensaje contradictorio, porque si te sientes amenazado, Claro. estás en peligro, y él estuvo días antes cerca de una balacera, ¿no? ¿Cómo es que él sale con chaleco antibalas y la esposa Sí, fue. sin Y chaleco? después las primeras declaraciones, cuando ya se conocieron los resultados, también estaba desprotegido. Exacto, entonces ahí me deja una situación de que fue utilizado por un tema de imagen, más que por transmitir algo, más que por otra cuestión. Bueno, además, era necesario que los candidatos estén con chaleco antibalas después de lo acontecido, pero no hay que olvidar que también hay que medir los niveles de riesgo que tuvieron cada uno de ellos. Las campañas en ese sentido fueron muy distintas, muy distintas. Y en el caso de Daniel, yo creo, como tú bien dices, ninguno de los candidatos usó durante el debate el chaleco. A él le ayudó mucho en un tema de posicionar el tema de soy consciente que hay un tema de inseguridad y además le Y él también está permitió vulnerable, ¿no? le permitió tener un diferenciador del resto de candidatos. No voy a hablar de la campaña del correísmo porque creo que es evidente lo fuertes que son, cómo lograron detener esa caída libre, incluso recuperarse al final, porque en un momento parecería que hasta estuvo en segundo lugar Luisa González, por todo lo que pasó. Pero quiero hablar del que llega tercero, Cristian Zurita. ¿Cómo la campaña logra, digamos, no solo la campaña, que no se pudo poner Tuvo un campaña, día, 2 todo lo días. que venía atrás, logran en el tercer puesto, si no me equivoco, parecía que el sábado Topic, que iba bajando, llegaba a tercero. A ver, mira, con esa campaña yo tengo un poco de sesgo personal, porque como todos saben, yo participé de la campaña. Fue una campaña muy compleja, difícil desde el lado de la política. Te puedo decir que obviamente, si para el resto de campañas esto significó una crisis del magnicidio, imagínate para la campaña de Construye. Fue muy complejo, sin embargo, yo vi en Cristian Zurita el sucesor lógico de Fernando Villavicencio. ¿Quién más que él podía ocupar ese lugar, ¿no? Siendo su mejor amigo, su colega, su compañero, muchos años.
Después te puedo decir que sí vimos en Cristian algo que para los latinoamericanos y en especial para los ecuatorianos es vital, y es la amistad y la lealtad. Y yo creo que mucha gente se vio identificada en eso. Alguien que pone en riesgo su vida, que sale a hacer campaña con chaleco antibalas, que de ser un hombre que andaba tranquilo y feliz por la vida, tener que andar con cápsula de seguridad más grande que el del comandante de la policía, eh, por su amigo. Creo que eso a mucha gente le movió por dentro, ver ese nivel de lealtad y de amistad y de valentía que demostró Cristian durante la campaña. Entonces ahí yo creo que hay un voto que viene de muchos, hay que entenderlo bien y desmenuzar ese voto de Cristian Zurita, que yo creo que mucho pasa por, a ver, había el voto anticorreísta, ¿no? Que de por sí era de Fernando, ese voto fuerte, completamente anticorreísta de Fernando Villavicencio. Después sí tienes un factor de este voto de duelo, de pésame, ¿no? O sea, yo voto a favor de Fernando porque no esto, o sea, rechazo lo que le hicieron. Ese voto también Y cuenta. mucha gente cambió su voto por ese rechazo, justamente. Claro que sí, o sea, sí hubo un voto de solidaridad por lo ocurrido, que hay que tomarlo en cuenta. Que por ejemplo ese voto pudo haber salido de la bajada de Topic y de Otto, que muchas de esas personas dijeron, no, que voy a dar mi voto por Villavicencio. Y el otro es un voto que sí, yo te puedo decir que lo captó Zurita como tal, a lo mejor en menor cantidad, pero sí, por esto que te digo, por demostrar esta empatía, y el público, el electorado, ¿no? El público empatizó con él al demostrar estos valores. A todos nos gusta que nos identifiquen con valores positivos. Y qué más positivo que lealtad, valentía, amistad. Entonces creo que eso ganó muchísimo. Me pasó a mí el domingo, cuando fui a votar en el sitio donde estaba, mucha gente que me reconocía se acercó y me decía, yo voté por Cristian Zurita, usted ya votó por su amigo, por su compañero, por su colega, y sentía que la gente estaba con ese sentimiento. Y además, yo imagino que mucha gente le impactó coger la papeleta y ver la foto de Fernando Villavicencio. Sí. Es una cosa, primero, inédita, nunca ha pasado en este país, y segundo, el impacto que ocurre al ver esto. Y sabes que también ocurrió, Milton, el tema de haber dilatado tanto aceptar la candidatura de Zurita, no haberle permitido participar en el debate, el hecho de que no se pudo pautar en medios, sino solamente un día. Creo que todo eso creó aún más este nivel de solidaridad con la candidatura de Zurita, definitivamente. O sea, ahí fue una campaña bastante cuesta arriba, ¿no? Entonces permitió que la gente más bien diga, ok, no les dieron el chance, voy a apoyarles a ellos. En la segunda vuelta, ¿cómo la ves? Ayer ya circuló un video de Elisa González con una actitud mucho más amigable, con un rostro más relajado, con un mensaje mucho más, no sé, más amistoso. No sé. Mira, menos duro. he escuchado análisis de que básicamente ya Noboa es presidente porque todos los votos de Otto, Topic y Villavicencio van a ir endosados a él. Yo no creo que funcione así. Pero parte mejor que Lazo en la segunda vuelta. Claro que del sí, 21. por supuesto, porque además no te olvides que Lazo venía de ser candidato eterno, un hombre ya mayor, con muchos negativos, hizo una muy mala primera vuelta. En cambio, Noboa ahorita pues entra y además lo que hablábamos, con muchos menos negativos. Ayer creo que vi que tenía de negativos un 20%, algo así, era bastante Luisa tenía 30,000 votos más que Arauz en la primera vuelta anterior, y si no me equivoco, Daniel Noboa tiene como 400,000 votos más de lo que tuvo Lazo en la primera vuelta. Es decir, mejor parado entra Daniel Noboa que Lazo para la segunda vuelta. Seguro que sí, pero sin embargo, no te olvides que esto es la política y todavía pueden ocurrir muchas cosas. Creo que esto es una campaña que literal tiene que moverse como juego de ajedrez. Lo que sí veo complicado es cómo va a ser el correísmo para llamar a votar a gente a la que insultó durante toda la primera vuelta. Y con la que fue muy confrontadores, ¿no? O sea, eso es lo que no sé muy bien cómo van a hacer para poder pedir el voto a los votantes de otros candidatos a los que todo el tiempo les golpearon. Que no lo van a hacer. Pero es que de eso va la política, tienes que conseguir consensos. Entonces, que si ves los resultados del correísmo se parecen mucho a las seccionales eso histórico. de febrero? O sea, 37, 38% Luisa en Guayas se parece al porcentaje de Aquiles y de Marcela. En Pichincha igual, 26 al del alcalde de Quito, a Pavel Muñoz, y al de Paola Pavón, o sea, más o menos repartidos por ahí. Sí, entonces ahí te digo, para mí este es el gran reto que tiene la Revolución Ciudadana, cómo van a hacer para llamar a nuevos electorados. Mientras que Daniel Noboa, como tú bien dices, entra con los niveles de negativos bajos,
no confrontó a nadie, él nunca insultó a nadie, él fue amigo de todos, entonces yo creo que para él va a ser mucho más fácil, en cambio, llamar a ese electorado y al anticorreísmo, que obviamente nunca va a votar por quien sea que ponga Correa, nunca lo van a votar, entonces, pero sin embargo eso no quiere decir que la segunda vuelta ya está hecha y que ya está la presidencia cantada, eso no pasa en política, y no se gana hasta que se gana. Pero a mí me pareció, no vi toda la entrevista porque también estaba yo al aire, pero en Ecuavisa, Daniel Noboa dijo, nos vamos a sentar con Jan Topic para que nos ayude en lo que él sabe, que es el tema de seguridad. Una humildad increíble, o Pero es sea, que ¿no te parece, Milton, que de eso va la política? A mí me por parece supuesto. completamente, o sea, mira, me parece lo más válido si Jan Topic es la persona que maneja los temas de seguridad, es quien ha llevado esa bandera durante esta campaña. Ayer puso a disposición de la ciudadanía en sus cuentas, este es mi plan de seguridad. Mira, qué gesto tan noble de parte de él, porque de eso va la política, de pensar en el bien común, no solamente en yo no llegué, bueno, esto es mío y allá ustedes verán qué hacen, ¿no? Y me parece muy sensato de Noboa el hecho de reconocer, a ver, no es mi fuerte la seguridad, pero hubo un candidato con el cual tuve un debate interesante que sí maneja. Entonces, por el bien del país, ¿no quieres venir vos a ayudar? Hagamos fuerza. Me parece lo más lógico. De eso va la política. Listo. Bueno, ¿Algo más? bueno, las expectativas de este balotaje, Natalie, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos que vamos a ir a las urnas el 15 de octubre? Creo que va a ser una campaña muy buena la que sigue. O sea, va a dar para análisis. Yo, de hecho, les decía el otro día que voy a escribir un libro de la campaña, de esta campaña como tal. Me parece que vamos a tener una campaña muy buena, porque quiero ver cómo van a sortear estos desafíos que les acabo de plantear.